soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Esta entrevista es ficcional. Las personas aquí entrevistadas han sido recreadas por el Refugio de Fantasía, aunque vivieron o viven en algún momento de nuestra historia. Cecilia Boll-de-Faber nació en Suiza en 1796 y murió en Sevilla en 1877. Fue impulsora de la novela española y una de sus obras más reconocidas es La Gaviota, publicada en 1849. Publicó bajo el seudónimo Fernán Caballero. Aurelio Espinosa, padre, nació en septiembre de 1880 y murió en 1958. Fue profesor de lenguas modernas y románicas. Fundó la Sociedad Americana de Profesores de Español y fue presidente de la Sociedad Americana de Folclore entre 1924 y 1925. Bueno, bienvenidos una vez más al Refugio de Fantasía. En esta ocasión estaremos hablando sobre el desarrollo del cuento de hadas en España, sobre todo durante el siglo XIX. Y para eso nos acompañan hoy unos invitados muy especiales, la escritora Cecilia Boll-de-Faber, el profesor Aurelio Espinosa y la investigadora María Alejandra Bernal, y yo, la encargada de la entrevista, Laura Ruiz. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerlos en el refugio. Ay, muchísimas gracias, María y Laura, por esta invitación. Estoy muy emocionada de estar hoy con ustedes. Es increíble el trabajo que realizan. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me emociona mucho estar en este proyecto. Gracias. Laura, Cecilia y Aurelio, qué placer poder conversar con ustedes. Me alegra mucho estar aquí hoy. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos otra vez los tres al Refugio de Fantasía, incluso María, que ya es como invitada cotidiana a este espacio, ¿no? Entonces, bueno, una primera pregunta que me gustaría hacerles es que es en relación con otros temas que hemos tratado pues en otros episodios, y es que hemos visto que el cuento de hadas se relaciona con textos tan antiguos como el Panchatantra o las Mil y una Noches. Pero ¿hay en España algunos textos específicos o una época en la que podamos empezar a hablar de la presencia de cuentos de hadas en ese país? Bueno, pues es complejo hablar de cuentos de hadas propiamente dichos en España en un momento temprano, pero podríamos referirnos a algunos textos árabes como el Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso de Huesca en el siglo XII, el Sendebar del siglo XIII o el Kalila Edibna del mismo siglo, como textos que pueden presentar elementos de los cuentos de hadas en algunos de sus relatos. También textos como el Amadís de Gaula en 1508 o el Caballero Cifar de 1300, algunas baladas o el libro de Apolonio son obras en las que podemos ver cosas como el enfrentamiento con monstruos o la manipulación del tiempo. Además, se intercalaban cuentos de hadas en narraciones más largas o se aludía a ellas y estos relatos comenzaron a ser parte de baladas, proverbios u otras obras en prosa. Súper interesante. Yo quería mirar si en el Cantar del Mío Cid y esas cosas también por ahí, ¿no? Cómo se mezcla por el libro del Arcipreste de Hita y esas cosas que uno ve en literatura española del medievo. Pero, pues en relación con lo que decías, también he escuchado que ese tipo de relato, o sea, el cuento y el cuento de hadas, no solía ser llamado cuento por esa época, sino que tenía otros nombres. ¿Qué conoces al respecto y podrías decirnos? Bueno, no es exactamente como dices, pero sí hay algo de eso. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el cuento como género literario no existía. Fue hasta el siglo XIX y finales de este en España que el cuento, con características propiamente literarias, fue tomado como un género. Pero en la Edad Media sí habían varias palabras como apólogo, ejemplo, proverbio, fábula, que se referían a este tipo de narraciones breves. Ya más adelante, en el Renacimiento, la palabra cuento se empleaba para referirse a un chiste, a una anécdota o un refrán. Y en esa época llegó la palabra novela de Italia a España. ¿Cómo pasaba con Estraparola y Basile en Italia? Sí, aunque el significado italiano de novela, es decir, narración breve, no fue tomado tan al pie de la letra.
Por ejemplo, Cervantes usaba cuento para referirse a relatos populares y orales, pero usaba novela para algo más literario, extenso y escrito, ya que el cuento era relacionado en la época con la oralidad y con los relatos que necesitaban de alguien que supiera contarlos con gracia. También ocurría que se usaban las palabras novela y cuento para designar un mismo género. Pero, ¿por qué no se relacionaba el cuento con lo literario y lo escrito? Si Cervantes, pues no dices que lo usaba. Bueno, pues sobre todo porque se tendía a relacionarlo con lo popular, lo fantástico y también lo inverosímil. El cuento no hablaba sobre la realidad estrictamente hablando. Y por ejemplo, cuando Juan de Timoneda usa la palabra en 1563, en su obra Sobre mesa y alivio de caminantes, el cuento tenía un carácter de juego, de algo destinado a ser aprendido y relatado para entretener. Además, en ese momento se pensaba que en el cuento no había un elemento creativo, sino que venía con la tradición y era algo común a toda la gente, por lo que los escritores no se lo atribuían a sí mismos como creaciones propias u originales, y se relacionaba también con lo anónimo y hasta lo infantil. Por eso muchos escritores del siglo XIX quisieron distanciar su obra de esos usos y significados. Pero poco a poco, por ejemplo con Pedro Alarcón, se van formando dos definiciones del cuento. Una que se refiere al género literario y la otra a una historia que es contada sin importar si es corta o larga. Entonces, si el cuento se relacionaba con lo fantástico y lo inverosímil, ¿cómo se llamaban las historias que no eran fantásticas, que eran, pues por decirlo de algún modo, más realistas? Bueno, yo, Cecilia, distingo entre tres tipos de narraciones cuando escribo o recopilo. Las relaciones o nouvelles, que son relatos realistas y verídicos, los cuadros de costumbres y cuadros sociales, y los cuentos que para mí se asocian con la tradición y el pueblo. También en este punto de la conversación me gustaría añadir algo sobre la influencia del romanticismo en relación con lo que estamos hablando. Con los románticos, los alemanes que son los que más conozco, surge una afición por las historias y un interés por los relatos del pueblo, por lo popular. Los románticos se acercan al pueblo y empiezan a aparecer formas narrativas que estaban cayendo en el olvido, como la leyenda, la conseja o la balada. Y los románticos en sus obras juegan con todo eso. Es verdad, y es de allí, como de esa mezcla, que empieza a surgir la posibilidad de un cuento literario, creado sin relación estricta con las historias del pueblo. Los románticos redescubren la magia del cuento, su universalidad y encanto, y por ejemplo en España otros géneros como las leyendas empiezan a ser inventadas, como es el caso de Bécquer y sus leyendas. Bueno, sin embargo, los románticos no toman muchas veces los temas de los cuentos o las historias del pueblo, sino solo su ambiente, ¿no? Su escenografía, y vuelcan allí argumentos propios. Entonces, podemos decir que los románticos ayudaron a la expansión y a la recopilación del cuento, como por ejemplo los hermanos Grimm, aunque no estamos diciendo que ellos sean estrictamente románticos, pues alemanes vivieron en esa época, como que todo eso, los románticos reconocieron la importancia de estudiar el folclore, como ustedes dicen, pero también había escuchado que en el 19 el periodismo influye en el cuento y lo ayuda a difundirse. Ese es un punto clave en la historia del cuento, Laura. De hecho, en el siglo XIX el cuento se consagra como género literario no solo en España, sino también en países como Rusia, Inglaterra, Estados Unidos o Francia incluso, con escritores como Dickens, Paul Maupassant y Chekhov. En el caso de España, el publicar cuentos en revistas, periódicos o folletines es algo que llegó de Francia y las personas comenzaron a publicar cuentos de forma anónima o con firma en una gran cantidad. Para el final del siglo y el principio del XX hay una profusión excesiva de escritores de cuentos, unos malos y otros buenos, pero muchas personas pusieron a prueba sus plumas con este género. Además, el cuento se volvió el género literario propio de una época en la que el tiempo empezó a faltar y los minutos que quedaban para reservar a la lectura pues iban disminuyendo en un mundo en el que todo comenzaba a acelerarse, ¿no? Y en el naturalismo y los escritores que fueron llegando al cuento abrieron las puertas a que en esta forma narrativa se pudieran tratar temas, por ejemplo, políticos, psicológicos, patrióticos. Y escritoras como Emilia
Pardo Bazán contribuyeron enormemente a que el cuento ganara técnicas y métodos específicos y que se reconociera el efecto particular que tenía este género sobre el lector. Por eso, para finales del 19 el cuento ya no era legendario, fantástico o tradicional. Creo que nos estamos saltando una parte importante de la historia, y es que en España no solo se escribieron cuentos, sino que se recopilaron y recolectaron y también se publicaron en la prensa y más adelante en colecciones. De hecho, yo fui una de las pioneras de la recolección de cuentos y otro tipo de narraciones en España. En 1859 publiqué Cuentos y Poesías Populares Andaluzas y en 1877 Cuentos, Oraciones, Adivinanzas y Refranes Populares e Infantiles. Sí, creo que así se llamaba todo el libro. Y aunque me centré en Andalucía, al momento de recoger los cuentos, que fue entre 1822 y el 25, ¿sí? Pensaba que representaban la tradición española, pero hubo muchos otros que se centraron en regiones o localidades específicas y que veían al folclore como propio de esos lugares y no del país. Antonio de Trueba fue otro que desde muy temprano empezó a preocuparse por recopilar narraciones tradicionales y populares. Y pues ya que mencionas a Trueba, ¿tú y él compartían la forma en la que trabajaban con los cuentos? ¿Llegaron a trabajar juntos? No, pues mira que no. Mientras que Romualdo Nogués y yo nos preocupábamos por tratar de mantener el cuento tal y como nos lo habían contado, queríamos que fuera muy preciso, porque creíamos que allí se expresaba el carácter del pueblo. Bueno, aunque a veces hacíamos cambios, el punto es que Trueba y Juan Valera tendían más a recrear o restaurar los cuentos. Ellos pensaban que para poder formar parte de la literatura los cuentos necesitaban ser ajustados a sus parámetros y muchas veces cambiaban las historias por completo o agregaban una enseñanza moral, sobre todo Trueba. Valera quería devolver a los cuentos los elementos que creía habían perdido de los tiempos pasados. ¿Y por qué surgió en ti el deseo de recopilar cuentos? Bueno, de hecho, yo conocí el trabajo de los Grimm y de los románticos en Alemania y me extrañaba que en España no hubiera generado el interés por hacer algo similar. Además, pienso que recoger los cuentos es una forma de salvarlos, de desaparecer para siempre. A España estaban llegando muchas ideas y cosas de otros países y el progreso industrial y de las ciudades podían afectar gravemente la tradición y la cultura del país. Recopilar y escuchar los cuentos es una tarea de gran valor. Y no solo eso, ¿no? Sino que también por esa época personas como Cecilia o Luis Coloma, quien fue además un gran seguidor de las ideas de Cecilia, comenzaron a introducir en los cuentos elementos de la religión cristiana. El padre Coloma veía en la literatura un medio muy eficaz de transmitir creencias y pautas de comportamiento, y cuando recreaba temas tradicionales, como es el caso del ratón Pérez o en Ajajú, que es su versión de la Cenicienta, introducía enseñanzas morales e incluía estas historias en obras más largas o las enmarcaba con formas tradicionales de empezar y terminar un cuento como, pues señor, ¿qué era ves y ves? Y el bien que viniera para mí se quede, y el mal para quien lo fuera a buscar. Y en relación con lo que dices, María, como que también, y muchas gracias Cecilia por contarnos, también había escuchado que la idea de usar la literatura, sobre todo la infantil o la tradicional, pues las consideradas de esa forma, son usadas o fueron usadas para transmitir ideas específicas a ciertos grupos sociales en el siglo XX, no solo en el XIX. Sí, eso ha pasado en muchos momentos de la historia literaria y de la humanidad. En el caso de España, fue a las mujeres y a los niños a quienes se buscaba inculcar ciertas ideas, ya fuera durante la Guerra Civil o en el periodo que Franco estuvo en el poder. No fue sino hasta 1970 que se empieza a subvertir el cuento de hadas y que empieza a trabajarse con ideas y propuestas feministas. Bueno, antes de hacerle preguntas al señor Espinosa, quien, por cierto, ha estado muy callado. He estado escuchándolas. Estar con Cecilia es todo un honor. Claro, Aurelio, lo entiendo, es todo un honor estar con Cecilia, con María y contigo acá. Pero entonces, y es muy interesante poder conocer pues todo lo que estamos hablando de primera mano, ¿no? De personas que vivieron todas esas cosas. Pero antes de seguir, me gustaría, si no es mucho el atrevimiento, Cecilia, pedirte si podrías contarnos un cuento. Claro, yo estaría encantada. Creo que les contaré Los Caballeros del Pez, creo que es el que quiero contar ahorita.
Érase una vez y ves. Un pobre hombre que, en busca de ganarse la vida, trabajaba como zapatero, mas su oficio ninguna ganancia le dejaba, de modo que decidió cambiar los zapatos por una red y volverse pescador. Sin embargo, la fortuna le jugó una mala pasada, pues en lugar de peces, su red se llenaba de zapatos y cangrejos. Desesperado, el hombre se prometió darse un día más de plazo para pescar. Si de su red no salía ningún pez, se quitaría la vida. Afortunadamente, su red salió llena en esa ocasión, y no con un pez corriente, sino con uno que, sin temor a hablarle, le dijo: Llévame a tu casa, córtame en 8 pedazos y guísame con sal, pimienta, clavo, hojas de laurel y hierbabuena. Dale 2 pedazos a tu mujer, 2 a tu yegua, 2 a tu perra y los otros 2 siémbralos en tu jardín. El pez, sin necesidad de explicaciones, le inspiró tal fe al hombre que éste siguió sus instrucciones al pie de la letra. El tiempo pasó y 9 meses después, todo lo que había hecho dio fruto. Su mujer dio a luz 2 niños, la yegua 2 potros, la perra 2 cachorros, y en el jardín brotaron 2 lanzas, cuya flor era un escudo decorado con un pez de plata en un campo azul. Años después, salieron del hogar de aquel hombre 2 jóvenes que, apuestos y firmes en sus corceles, llevaban por armadura el escudo y la lanza que había brotado de la tierra, seguidos por 2 valientes sabuesos. Los hermanos eran tan parecidos que recibieron el apodo de El Caballero Doble, y ya que era el deseo de ambos mantener su individualidad, compartieron su afecto en un gran abrazo y tras una despedida partieron en direcciones opuestas. Unos días después, el primero de los hermanos llegó a Madrid, donde encontró a todos sumidos en las amargas aguas de sus lágrimas, resultantes de una inmensa pena. El joven preguntó la razón de tal aflicción. Fue así como se enteró que todos los años un dragón, hijo de una vieja infernal, se llevaba una bella joven y en esa ocasión le había tocado la suerte a la princesa, una joven buena y bella sin hermanos. Ante tal noticia, el joven preguntó dónde se hallaba la princesa y con su ubicación clara partió en su búsqueda. Estaba a cierta distancia esperando al dragón, quien iría por ella al caer las 12 sumida en un profundo mar de lágrimas. Al verlo, trató de ahuyentarlo diciendo: Huid, huid, que pronto vendrá el monstruo, y pobre de vos si os llega a ver. Sin embargo, el caballero del pez no cedió ante su súplica. No me iré, he venido a salvaros. ¿Salvarme? ¿Pero cómo? No es posible. Ya veremos. ¿Hay alemanes aquí? Sí, señor. ¿A qué se debe su pregunta? Ya lo sabrás. De nuevo en su caballo, el joven cabalgó hasta una tienda de alemán, donde compró un espejo inmenso con el que regresó. Lo apoyó contra el tronco de un árbol y lo cubrió con el velo de la princesa, ubicándola a ella delante y advirtiéndole que cuando el dragón estuviera cerca, quitara el velo y se escondiera tras el espejo. Él, mientras tanto, se ocultó tras un vallado cercano. Poco después llegó el dragón, quien se acercó lentamente a la princesa, mirándola con tanta insolencia y descaro que bien podría igualarse a otros culebrones con lentes menos temibles que él. Cuando estaba cerca, la princesa, siguiendo la instrucción del caballero del pez, quitó el velo y se ocultó tras el espejo, desapareciendo de la vista del dragón, quien quedó estupefacto al hallar sus propias miradas amorosas dirigidas a un dragón como él. El dragón frunció el gesto y su igual hizo lo mismo. Sus ojos se pusieron tan rojos y brillantes como 2 rubíes, y los de su rival también, asimilándose a 2 carbunclos. Esto aumentó el furor del dragón, por lo que erizó sus escamas, tal como un puercoespín haría con sus púas, y las del otro dragón también se erizaron. Abrió entonces su boca, que habría sido única en su especie de no ser por la de su oponente, quien lejos de intimidarse, abrió una idéntica. Furioso el dragón se abalanzó contra su rival, dándose tal golpe en la cabeza que quedó aturdido y tras ver partes de su cuerpo en los trozos del espejo roto, pensó que él mismo se había hecho pedazos. Aprovechando la condición del dragón, el caballero del pez salió apresuradamente de su escondite y en compañía de su valiente sabueso y su buena lanza le quitó la vida sin temor alguno a quitarle todas las vidas que tuviera. La alegría y el júbilo inundó a los madrileños, gente alegre, cuando vieron llegar al caballero con la princesa, más contenta que nadie en aquel lugar, y el dragón atado a la cola de su maravilloso corcel que tiraba de él con gracia como si se tratase de una distinción. Dado que tan sublime hazaña no tenía otro precio que la blanca mano de la princesa, hubo una boda con un gran banquete, toros y cañas.
Días después de haber contraído nupcias, el caballero le dijo a su esposa que deseaba ver todo el palacio, el cual era tan grande que ocupaba un gran terreno. Hicieron tal como él había pedido y tardaron 3 días en verlo. Al cuarto día, estando en las azoteas, el caballero se quedó admirado con la hermosa vista que podía contemplar desde aquel lugar. Se veía toda España, los moros e incluso al emperador del Marruecos, quien lloraba por el dragón, su amigo. Interesado en un lugar en especial, el caballero le preguntó a su esposa, la princesa: ¿Qué castillo es aquel que se ve allá, a lo lejos, tan solo y sombrío? Es el castillo de Albatros, está encantado y nadie puede deshacer su hechizo. Ninguno de los que lo han intentado ha regresado de aquel lugar. El caballero guardó silencio tras escucharla, pero impulsado por su valentía, emprendió un viaje a la mañana siguiente. Salió de su hogar sin que la tierra lo sintiese, montó su corcel, tomó su lanza y acompañado de su sabueso, se encaminó hacia el castillo. Tan solo con ver el castillo ya se podían sentir escalofríos. Era más sombrío que una noche oscura acompañada de truenos y ciertamente más silencioso que un cementerio. Sin embargo, el caballero del pez no conocía el miedo y solo le daba la espalda a sus enemigos vencidos. Así pues, tomó su cometa y su clarín e hizo sonar una sonata. Con el sonido despertaron los dormidos ecos del castillo y de las peñas repitiéndose en coro, algunos cerca, otros lejos, unos suaves, otros huecos, pero no dejaban de sonar los sonidos de aquella sonata. Aún así, nadie se movió en el castillo. Sin esperar a que alguien saliera, el caballero gritó: ¡Ah, del castillo! ¿No hay quien atienda a un caballero que pide albergue? ¿No tiene este castillo alcalde, escudero, anciano ni paje? Como respuesta, los ecos clamaron: Vete, vete. ¿Que me vaya? Yo no retrocedo en mis empresas. Ay, ay, ay. El caballero, con su lanza empuñada, dio un fuerte golpe contra la puerta. Se abrió entonces el rastrillo y se asomó la punta de una larga nariz ubicada en el rostro de ojos y boca hundidos de una vieja más fea que el mengue. Con voz cansada la vieja preguntó: ¿Qué se le ofrece, imprudente alborotador? ¿Entrar? ¿No puedo acaso gozar aquí de algún descanso en esta tarde de estío? De fondo, los ecos exclamaban que no. El caballero se levantó la visera a causa del fuerte calor y al ver que era tan bien parecido, la vieja le dijo: Pasad adelante, bello doncel, que seréis atendido y bien cuidado. Sin embargo, los ecos le advertían que tuvieran cuidado, pero él entró y respondiéndoles dijo: Yo solo temo a Dios. Adiós, adiós, adiós. Suspiraron los ecos. Vamos, madre anciana. Mi nombre es Doña Berberisca y yo soy señora de Albatros. Atroz, atroz, atroz. ¿Queréis callaros, malditos vos cingleros? Después, con cortesía, la vieja, dirigiéndose al caballero, le dijo que era su servidora y de ser su voluntad se convertiría en su esposa y viviría allí con ella. Los ecos se burlaron y el joven estupefacto le respondió que si estaba loca o había perdido la razón, pues cómo se casaría con una anciana de 100 años. Le contó que él deseaba realmente era registrar el castillo y partir al terminar. La vieja le dirigió una mirada torva al caballero e invitándolo a que la siguiese, le enseñó el castillo, en el que vio muchas cosas pero sin poder identificarlas muy bien, pues la anciana lo llevó a través de un oscuro callejón en el que había una trampa. El caballero cayó y desapareció en un abismo en el que su voz se convirtió en parte de los ecos que llenaban el lugar. Eran las voces de los otros caballeros que habían ido tiempo atrás y habían sido castigados por la vieja de la misma forma por despreciar sus hechizos. Mientras tanto, el otro hermano que había seguido viajando llegó a Madrid. Al entrar por sus puertas, los soldados lo recibieron con gran alegría y dieron aviso de su llegada a la princesa, quien se deshacía en lágrimas a causa de su ausencia, temiendo que le hubiese ocurrido alguna desgracia en el maldito castillo encantado de Albatros. Notando que lo estaban confundiendo con su hermano, el joven decidió no decir nada sobre su verdadera identidad, esperando qué deparaba el futuro. Así recibió grandes alabanzas, cariño y obsequios de la princesa y el rey. En medio de tal alegría, el rey le preguntó al joven si había ido al castillo y tras su afirmación le preguntó qué había visto. El astuto le dijo que no le era permitido hablar al respecto hasta que volviera a ese lugar una vez más. El rey estupefacto ante la noticia del nuevo viaje le cuestionó su decisión,
pero el joven replicó que debía ir. Durante la noche, antes de dormir, puso su espada en la cama. La princesa, al verla, le preguntó la razón por la cual hacía eso, y él respondió que se debía a una promesa que le impedía acostarse hasta que regresara nuevamente de Albatros. Fue así como, al día siguiente, partió hacia el castillo encantado, temiendo que alguna desgracia le hubiese sucedido a su hermano. Cuando llegó, lo recibió la nariz de la vieja, que tenía apariencia de pez espada. Espantada tras pensar que los muertos resucitaban, huyó e invocó a Belzebú, prometiéndole que comería las peras y manzanas necesarias si la liberaba de aquella visión salida de la mansión de los muertos. El joven, sin embargo, le preguntó a la vieja que si no había visto a un caballero que tuviera su apariencia. Los ecos del lugar fueron quienes le hicieron saber que sí, por lo que les preguntó qué había sido de él y respondieron que lo habían matado. Al oír aquello y ver que la vieja huía, el joven corrió tras ella y la atravesó con su espada. En ese momento hacía mucho viento y dado que la vieja era delgada y ligera, empezó a girar en la punta de la espada. El joven sin clemencia le preguntó dónde estaba su hermano. La vieja accedió a decirle, pero con la condición de que la resucitara, pues estaba a punto de morir. Para ello le pidió que buscara en el jardín siempre vivas, moco de pavo y sangre de dragón y preparara con esas flores un caldero en el que tendría que meterla. Tan pronto terminó de indicarle qué hacer, la vieja dio su último suspiro. El joven, impulsado por encontrar a su hermano, hizo lo que la vieja le indicó y efectivamente ésta resucitó, aunque más fea que antes, ya que su nariz no cupo en el caldero y quedó muerta y tan blanca que parecía el colmillo de un elefante. Recuperado el aliento, la vieja le dijo dónde estaba su hermano, por lo que el joven bajó al abismo, donde halló a las demás víctimas, a quienes metió una tras otra en el caldero. Todas resucitaron, recuperando el eco que era su voz. Asimismo hizo el joven con las bellas jóvenes que se había llevado el dragón, que era hijo de la vieja, y cada una le dio las gracias al caballero del pez, y su mano a alguno de los hombres resucitados. La vieja, al ver lo que pasaba, se volvió a morir llena de envidia y coraje. Gracias por el cuento, Cecilia. Como nunca había escuchado sobre a un dragón que lo vencieran poniendo un espejo delante, me gustó mucho el cuento y también me gustó como poder darme cuenta de que el cuento se relaciona de alguna manera con la leyenda de San Jorge o con otros cuentos que se encuentran en otros países, como es el caso de Cesarino, el asesino de dragones, en el libro de Straparola, en Italia. Entonces podremos volver a eso en otro momento y creo que esa semejanza entre cuentos es algo que le interesa al profesor Aurelio. ¿Por qué no nos cuentas algo de tu trabajo? Claro, bueno, primero que nada, qué cuento tan chévere, muy interesante. Yo nací en los Estados Unidos y crecí en la zona de Nuevo México. Se hablaba mucho español en ese momento, más que inglés. Pues la anexión de Nuevo México en toda esta zona de los Estados Unidos ocurrió en 1848. Y el inglés encontró resistencia en un principio, como es usual, aunque cuando llegó a los colegios eso fue cambiando. Por fortuna fui a un colegio en el que enseñaban inglés y español, y desde siempre me interesaron las historias que escuchaban los demás. En 1902 empecé a recopilar cuentos y otros tipos de narrativas. De hecho estuve recogiendo historias entre 1902 y 1911 en el norte de Nuevo México y el sur de Colorado. Luego lo haría en California, en Texas y en México entre 1911 y 1919. En todos estos años comencé a pensar que las raíces de los relatos que me contaban en el español podían venir de España, ya que los españoles habían conquistado esas zonas y traído consigo su cultura y pues su tradición. Aparte del interés por las historias que te contaban, ¿hay algún otro motivo que te impulsara a recoger cuentos? Sí, claro, soy un académico y me interesa trabajar con esos relatos de mis estudios filológicos y folclóricos. Quería mostrar la conexión entre la tradición y la cultura española y la americana. ¿Y cómo llegaste a España, no? Bueno, hice mi doctorado en la Universidad de Chicago y gracias a mi tesis tuve la oportunidad de que John Ernst me ofreciera ser profesor de lenguas románticas en Stanford. Allí, con ayuda de la Sociedad Americana de Folklore y de Ellis Clew Parsons, conseguí realizar el viaje a España.
Llegué en julio de 1920 y estuve recogiendo cuentos durante aproximadamente 5 meses, apoyado por mis amigos españoles como Ramón Menéndez Pidal, quien me facilitó un mapa lingüístico folclórico del país, y el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Menéndez trabajaba con el romancero español, otro tipo de textos muy importantes en el país, del cual yo también recopilé unos cuantos. De vuelta en Stanford, tenía 302 cuentos recogidos, pero publiqué solo 280. Entre ellos había cuentos recogidos por Eduardo Martínez Dorner, de Asturias. En Stanford publicaron los cuentos populares españoles, en 3 tomos. En España se publicaron entre 1946 y 1947, con el mismo número de tomos, pero también con todo el estudio comparativo que realicé de los cuentos. De hecho, la colección del señor Espinosa es casi incomparable con otras que se han hecho sobre los cuentos de España. Su colección marcó un antes y un después, y además sus hijos también se interesaron por el folclore. Por ejemplo, su hijo Aurelio recopiló cuentos y su colección se publicó hasta 1987. Se titula Cuentos Populares de Castilla y León. Bueno, también es importante recordar el trabajo de Antonio Machado y Álvarez, quien dirigió la publicación de los 11 tomos de la Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas entre 1883 y 1886. Y también me gustaría agregar que creo que a través de España llegaron a Europa muchos cuentos provenientes de Oriente, y que en la India podían hallarse muchos de los orígenes de los cuentos que conocemos hoy, lo que distancia de los Grimm, pues ellos y Max Müller creían, ¿no?, que los cuentos eran de origen indogermánico. Yo estaría al lado de Teodoro Benfey. Bueno, muchas gracias, profesor Aurelio y Cecilia. Creo que hasta el momento, pues todo lo que hemos conversado también me permite a mí añadir algo, y es citar un poco el trabajo de Antonio Rodríguez Almodóvar y decir con él que el estudio de los cuentos populares en España ha tenido como 3 momentos principales. Una primera etapa con Cecilia, o como era tu seudónimo porque publicabas bajo uno, que era Fernán Caballero, que se dio a mediados del siglo XIX y fue ante todo folclórico costumbrista. Una segunda en los años 80 del XIX con Machado Álvarez, a quien ya, pues, sobre el cual nos hablaba Aurelio, y que fue folclórico positivista. Y una tercera con el mismo Aurelio, que está acá en la entrevista, y fue folclórico filológica. Todos, pues, trabajaron con enfoques metodológicos diferentes. Sobre todo, Aurelio trabajó mucho con el método histórico-geográfico de la escuela finlandesa, del cual hablaremos en otro episodio, pero pues todos estaban conectados por el afán de no dejar que las tradiciones se perdieran con el transcurso del tiempo. Pero bueno, creo que podríamos parar por hoy aquí. Muchas gracias otra vez, Cecilia, Aurelio y María, por acompañarnos hoy en el Refugio de Fantasía. Fue un placer y un honor contar con ustedes. No, muchas gracias a ustedes, gracias al profesor Aurelio. Creo que fue una sesión muy provechosa e interesante, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a Cecilia y Aurelio. Como siempre, un placer escucharlos. Aprendimos muchísimo con ustedes. Qué gusto tenerlos aquí en el refugio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Cecilia, María, Laura. Estuvo muy interesante, muy bonito el cuento. Gracias. Bueno, entonces acabamos de tener una conversación súper interesante y pudimos conocer un poco más de 2 figuras que fueron muy importantes en esa época. Y creo que vale la pena volver un poco sobre el cuento que escuchamos de Cecilia, más conocida en esa época como Fernán Caballero. Y bueno, a mí lo que me parece más interesante de esa historia, además de la figura del dragón y cómo logran vencerla y todo eso, es que siento que ella, bueno, teniendo en cuenta que su padre era un alemán muy aficionado pues por la cultura española y que además la educó como en el catolicismo y todo esto, siento que sí se refleja mucho no solamente en su trabajo como folclorista, sino también en esa historia, pues las raíces, las influencias
siento yo también de los Grimm. Y yo no estoy muy segura, o sea, yo creo que en algún momento leí en alguno de los cuentos de los Grimm, siento que hay una historia muy parecida, pero también está la de Straparola, que esa sí tenemos la certeza. No sabemos si en Basile también, porque no alcanzamos a leer todas las historias de él, pero sí podríamos hablar como de la similitud que hay entre esas dos versiones y pues eso también es muy chévere, ¿no? Como a través del tiempo pues se van llegando de un lugar a otro esos relatos de tradición oral y cada autor pues le va dando su propia interpretación, ya sea de forma oral o escrita. Y bueno, ahora hablando de estos específicamente de forma escrita, que son los que han llegado hasta nosotros en este tiempo. Entonces, sí, siento que es muy interesante cómo la pasión de ella, que pues aprendió o heredó del papá por España y por todo esto nos lleva a conocer esta historia, aunque también en alguno de los documentos que leímos decían que la versión de ella, si bien su interés era como recuperar todas estas cosas del folclore que se iban perdiendo un poco por los cambios y todo esto, sí hay una versión muy idealizada, como un poco romántica de España en ese tiempo. Entonces, pues no sé qué tanto podamos hablar de qué tan fiel era a esa época, pero igual sí creo que nos muestra muchos rasgos de lo que podríamos conocer en ese momento. Sí, a mí, hablando de las semejanzas entre cuentos, a mí me acuerdo también mucho de Blancabella, el cuento que contamos en el episodio de Italia, porque también se da como el embarazo por medio de animales, ¿no? A la mamá de Blancabella o Blancaflor, ya no, ay Dios santo, me confundí el nombre mínimo. O sea, la embaraza básicamente una serpiente mágica. Y acá el pescado, a mí ayer lo pensaba, o algunos de estos días, en que me asombra mucho que el pescado en verdad se ofrezca como en sacrificio, pues para que nazcan 2 perros, 2 potros, 2 niños, 2 lanzas, 2 escudos, 2 bla bla bla. Como que yo decía, qué pescado tan amable, ¿no? Como, por favor, ve y cocíname, ¿no? Como, ¿quién hace eso? Pero también me gustó mucho lo del dragón. Pues yo nunca había visto un dragón, como dije ya, que lo vencieran con un espejo. Y también me recordó a Medusa, ¿no? La figura, pues Medusa no se estrelló y no pensó que estaba desarmada en pedazos cuando su reflejo se rompió en el espejo, pero pues también fue con un espejo que lograron volverla piedra. Y una vez escuché las 2 versiones del mito de Medusa en otro podcast que también es de fantasía, se llama ¿Dónde nace la fantasía? De una señora española. Si uno se va a estudiar esa historia es muy triste, que vayan y escuchen el episodio del mito de Medusa, pero sino como también se puede relacionar con esas figuras, y pues Medusa tenía serpientes en la cabeza, ¿no? Se supone, mira, yo acá pensando en coincidencias extrañas, pero también como en ese cuento se refleja mucho tal vez como la historia de España, siento yo de alguna manera, y la región geográfica en la que estamos, ¿no? Como se habla de Madrid, por ejemplo, o como desde las terrazas se veía toda España y se veía también por allá a los moros y al emperador de Marruecos, y como el emperador de Marruecos estaba llorando porque se había muerto el dragón, porque era su amigo y el dragón lo que hacía era hacerle daño a España. Entonces eso habla también de la historia, literalmente el desarrollo histórico de España y sus relaciones con otras culturas y otros países. Y en relación a lo que decías de la idealización que hacía Cecilia o Fernán de España, yo creo que eso también le pasaba no solo a Cecilia, sino también a Aurelio. O sea, Aurelio en verdad estaba convencido de que los cuentos venían de España. O sea, esa es otra cuestión que pues a mí me gustaría traer acá, y es como la cuestión del nacionalismo y ¿cómo decirlo? La globalización en el cuento de hadas, o sea, como que los cuentos están en todo, pues no sé si en todos los países, buscaría mirar en cuántos países existe la Cenicienta o algo así, en muchas versiones o algo así, pero también, y tienen como factores específicos de la región, del país en el que están, pero también cómo se ve enfrentado a ese nacionalismo y ese global, el ser global en el cuento de hadas, porque están en muchas partes y como que, pero a veces pareciera que las personas que recogen esos cuentos como que se enfocan mucho en
la nación en la que recogen el cuento, ¿no? Y también ahí está el hecho de que, pues, por ejemplo, cuando los Grimm empiezan a recoger cuentos, pues ellos sí están en construcción, estamos en una época en pleno siglo XIX en la que se está dando la construcción de naciones-estado, ¿no? Es cuando empiezan a surgir más fuertemente, pues, los distintos países que hoy existen. Entonces, como esos cuentos también contribuyen a la construcción de naciones, pero también son como herencia de la humanidad, como de todos, y vienen como sin importar si eres alemán, español, francés, italiano, colombiano, estadounidense, canadiense, australiano, africano, o sea, no importa, así como están, pero muchas veces se usaron para eso, ¿no? Para idealizar un país o para ayudar a construir una nación específica. Entonces, ¿cómo se encuentran esas dos cosas en los cuentos, ¿no? Y cómo se viven esas tensiones, porque sí se encuentran versiones, pero ahí lo chévere también es cómo van variando tal vez las especificidades de cada cuento, ¿no? El decir Madrid, que nos muestra ciertas relaciones históricas específicas, como es el caso de este cuento se me olvidó el nombre, de los Caballeros del Pez. Sí, de acuerdo, eso me parece interesante. Un pequeño paréntesis es que no me imagino el tamaño de ese balcón sobre el palacio para que se alcanzara a ver toda España, o sea, wow. Pero bueno, cerrando el paréntesis, creo que eso que dices también me hace pensar no solamente en la construcción de nación, sino también en ese espacio que los cuentos le abrieron a los distintos recopiladores o escritores para también como dejar su ideología, su doctrina, ya como siento yo, pues desde un interés más personal. Y pensando en eso, pues podríamos traer a colación como otra figura importante, no tan conocida como los otros de los que ya hemos hablado, pero pues tiene un cuento que sí, estoy segura que todos hemos escuchado en algún momento de la vida, y es Luis Coloma y el cuento del ratón Pérez. Entonces, bueno, para contextualizar un poco, Luis Coloma o el padre Coloma fue un hombre que por distintas suertes de la vida, o sea, él era abogado, tuvo un accidente y se salvó de forma tan milagrosa que decidió pues entregar su vida a Dios y por eso terminó siendo el padre Coloma. Pero bueno, el caso es que él es el primero que acá, volviendo a traer uno de los datos curiosos que les compartimos en algún momento en nuestro Instagram, él es el primero en escribir el relato del ratón Pérez por un encargo de la reina, porque pues al príncipe se le había caído uno de sus dientes por primera vez, y él escribe este cuento que seguramente llevaba años, de siglos, mejor dicho, mucho tiempo, rondando por distintos lugares del mundo. Pero es interesante ver en esta historia cómo su doctrina, su ideología, como su interés por la moral, bueno, por distintos valores, son tan importantes y pues tienen un lugar primordial en la historia, ¿no? Como eso es lo que puede, o lo que lleva al desenlace de los personajes, del ratón Pérez y del príncipe. Y bueno, relacionado con lo que decías ahorita también de la construcción de nación, los nombres de los lugares y todo, es súper interesante porque en el relato de él, los personajes son la reina, el príncipe con sus nombres literalmente, entonces claro, eso nos habla también de esa época, de ese contexto particular. Sí, ¿no? Y como ya dijimos también pues en la entrevista, y Cecilia nos habló, ¿no? O fuiste tú, María, ya no me acuerdo cuál de las dos, que también pues ahí sí van, pues hay escritores que introducían valores cristianos, católicos o ideológicos de otro tipo en los cuentos, ¿no? Y eso se nota mucho en el ratón Pérez. O sea, el ratón Pérez básicamente como que transforma al príncipe, si no estoy mal, al niño príncipe, metiéndole la cola en la nariz. Creo que es así, no me acuerdo, pero creo que es así. Y entonces lo transforma en ratón y entonces se lo lleva por allá a su casa y el ratón Pérez tiene tremenda casa, ¿no? Es súper importante y así el hijo va como al club de golf o algo así, no me acuerdo a cuál club va y se la pasa por allá desperdiciando el dinero de sus papás. Pero entonces el caso es que van a ir a cambiarle el diente a un niño pobre por el regalo del ratón Pérez. Y así es como el príncipe conoce a los pobres de su reino, ¿no? Y como que empatiza con ellos desde que el ratón Pérez lo llevó a conocerlos. Y creo que ya para el final del cuento, como que el ratón Pérez le dice a
O el príncipe niño reflexiona, no sé, y dice como, mi deber es cuidar de esos hermanitos míos, ¿no? De esos que tienen menos que yo. Y pues eso es, y pues ahí se evidencia muy claramente como la intención moralizadora del padre Coloma y de transmitir ciertos valores específicos, no sé si a la realeza, pero también tal vez a todos los que leyeran sus cuentos. Y también me gustaría hablar, como decías, como estamos hablando de todas esas ideologías que se transmiten y esas cosas, como también de que cada escritor o recopilador yo creo que tiene una noción muy específica del pueblo, ¿no? Y yo creo que en los cuentos de hadas también se dan en cuenta, aparte de lo nacional y lo global o lo así, también como lo culto y lo popular, ¿no? Y como los que recopilan por lo general vienen del lado de las personas que tienen la oportunidad de estudiar, ¿no? De las personas que tienen oportunidad de acceder a lo que podríamos llamar una cultura culta, pero también podríamos también repensarnos por qué hacemos esa división, ¿no? Y quién hace esa división, porque por lo general los que llaman popular a la cultura del pueblo, por decirlo de alguna manera, son los que como que no están en el pueblo, por decirlo de algún modo, como que obviamente son parte porque pues, por ejemplo, nosotras dos somos como parte del pueblo colombiano y también del pueblo de la humanidad, no sé, pero sí, ¿no? Quienes nombran al pueblo, quienes determinan lo que es popular y cómo se da ese encuentro entre la cultura culta y la cultura popular en los cuentos de hadas, y eso cómo determina también los cambios que los escritores hacen en los cuentos, cómo los recopilan, cómo los escriben, ¿no? Por ejemplo, Valera y Trueba, que decían, esto es muy popular, o sea, esto hay que volverlo literario, sí, para volverlo literario se necesitan otros mecanismos, tenemos que cambiarlos, tenemos que reestructurarlos. Ahí ya hay un cambio de la cultura que imprime la cultura culta en la cultura popular, ¿no? Y también, y no solo el pueblo y lo culto, sino también el encuentro entre el pueblo, que pareciera ser una masa a veces informe, ¿no? Como el cuento representa toda la tradición del pueblo, es como algo que sale de ahí, mientras que el escritor sí tiene una voluntad creativa propia sobre el material, ¿no? Cómo se encuentran lo común, lo comunitario, con lo individual, con el sujeto y con lo privado y personal, con la subjetividad de un individuo específico. Bueno, eso que dices me hace pensar mucho en el libro que justamente estamos leyendo ahorita para nuestra lectura conjunta, Un mundo helado, de Naomi Novik. Y es muy interesante porque en esta historia, que además es un retelling, conocemos la vida de 3 mujeres, bueno, de 3 jóvenes, y es interesante porque una de ellas está en la ciudad, ¿no? Como en la parte civilizada, todo esto, y las otras 2 están en el campo, ¿no? Tienen que cruzar una super muralla si quieren llegar a la ciudad, y bueno, en fin. El caso es que es interesante porque es al otro lado de esa muralla, ¿no? O sea, fuera de la ciudad, donde se ve el impacto de esas creencias, de esos cuentos, de esos seres de los que se hablan, y pues son los que sufren las consecuencias, ya sean buenas o malas, que usualmente son malas, ¿no? Es como el rey del invierno que viene a robar, a dañar sus cosechas. Y bueno, es interesante cómo siento que lo rural, el campo, bueno, lo, entre comillas, lo que está fuera de la civilización, da más espacio para eso, ¿no? Como para, no sé si para creer solamente, pero sí como para seguir transmitiendo eso, para seguir dándole lugar, espacio. Y pues bueno, volviendo en el tiempo y relacionado con lo que estabas diciendo ahorita sobre cómo empezó a hacerse esa división y todo eso, claro, o sea, yo pienso como en cómo esas formas de vida también van alejando a las personas de todo eso, ¿no? De todas esas dinámicas. Ya no es lo mismo, o ya no tenemos el mismo tiempo para sentarnos alrededor de una fogata a escuchar cuentos, a que nos cuenten, a seguir transmitiendo, a escuchar los cuentos de la abuela, a escuchar los cuentos del papá, de la mamá, ¿no? Como todas esas dinámicas van cambiando y también van transformando la forma en la que nos podemos acercar a eso. Como, por ejemplo, volviendo al caso del ratón Pérez, a la reina le toca buscar a alguien y decirle, como por encargo, escríbame este cuento, ¿no? Ya no es como, ven, quiero contarte esta historia, hijo, sino
voy a contratar a alguien para que te escriba este cuento, para celebrar este momento tan importante que es la caída de tu primer diente. Entonces, pues es muy interesante cómo esas formas de vida también van incidiendo un montón en prácticas que al final pues son tan transversales a la vida humana. Sí, y también pues me haces pensar en como esas prácticas van cambiando, pero también como lo mágico y lo fantástico siempre se ha transmitido a través de los cuentos. Y por ejemplo en este episodio vimos como en verdad el cuento en algún momento se relacionaba con eso, no estrictamente, o sea, la realidad fáctica, por decirlo de algún modo, hablando, no sé, del realismo como movimiento literario, no iba en los cuentos. Los cuentos iba lo fantástico, lo maravilloso, lo que no tenía sentido, por decirlo de algún modo, lo inverosímil, lo que no, o sea, el hada, el elfo, el gnomo, el ogro, el dragón, estaban ahí. Pero pues hay novelas de fantasía, no solo cuentos de fantasía. Pero también como eso fantástico, eso mágico, permitido en los cuentos, pero también siento yo que en el pueblo y en la literatura infantil, ¿no? En lo que se cuenta a los niños y por relación muchas veces como con lo que pueden tratar las mujeres, ¿no? Porque pues las mujeres siempre están muy, pues en lo largo de la historia se nos ha relacionado mucho con los niños y su crianza. Entonces, y pues ¿quiénes son las que cuentan los cuentos? Pues las nanas, las abuelitas, como que predomina la mujer como figura que cuenta cuentos. Y si no, como porque la magia sí se permite en los niños, en el pueblo, en lo que es tradicional, pero no en el ámbito, por ejemplo, de los adultos. Pero son los adultos los que también recopilan esos cuentos, pero que no les querían, que no querían como, que no era un género literario serio porque era mágico y fantástico. Como a través de los cuentos también podemos ver cómo ha cambiado nuestra relación con lo mágico, con lo fantástico, a qué grupos sociales y edades y géneros se le permite como tener relación con la fantasía y lo mágico. Sí, yo creo que esa es una pregunta muy valiosa que vale la pena como pensar al respecto. Y sí, en verdad, pues, ¿qué puedo decir al respecto? Yo creo que eso también se relaciona mucho con el momento. Pues es que estoy pensando, por ejemplo, en Coloma, nuevamente, y él, digamos que en sus cuentos uno puede ver la presencia de lo fantástico, de lo mágico, de lo divino, ¿no? Como se apareció el santo, o bueno, pues el ratón, que el niño se convirtiera en ratón, todos estos elementos. Pero digamos en el caso específico de él, como todo eso fantástico, todo eso mágico, pues muy subordinado a su mensaje doctrinal, ¿no? Pero sí, es muy interesante pues preguntarnos por el lugar de lo fantástico. Pero bueno, yo creo que podríamos dejar por aquí la conversación. Esperamos que conocer la vida de estas personas haya sido interesante para ustedes y que esta conversación pues les haya generado dudas, preguntas, intereses, ¿no? Como también ganas de descubrir un poco más de esa parte de la historia. Como siempre, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y gracias por estar aquí una vez más con nosotras en el Refugio de Fantasía. Y antes de irnos, queremos preguntarles cuál fue su episodio favorito del Refugio de este año, el 2021. ¡Chao! Noticias del Refugio. Este es el último episodio del podcast del 2021. Nos volveremos a escuchar en el 2022 para seguir con la segunda temporada. Continuaremos presentes en nuestras redes sociales. Les deseamos un muy buen fin de año. Atrévete a cruzar el umbral.